La bienvenida a esta conferencia de prensa donde la CEPAL presenta el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014. Presenta este informe la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, junto con Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto, y Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Nos acompañan también Sandra Manuelito, Jürgen Weller y Ricardo Martner de la misma división. Quiero dar, por supuesto, una gran bienvenida a los periodistas que nos acompañan aquí en Santiago de Chile, en Brasilia y en Ciudad de México, y por supuesto a todos aquellos que nos siguen a través de Internet. De inmediato damos paso a la presentación. Señora Bárcena. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un agrado tenerlos aquí en CEPAL, como acostumbramos a finales de año, para darles a ustedes un panorama y un balance de cómo cierra el 2014 y cuáles son las perspectivas para el 2015. Paso de inmediato entonces a contarles que la presentación está, digamos, dividida, va a ser presentada en 4 grandes temas. Primero, el contexto externo y cuál es el impacto que este contexto tiene en la región. Segundo, vamos a hablar de cuál es la evolución de las variables macroeconómicas principales durante el 2014. Tercero, y eso nos parece fundamental, es cuál es el espacio que tienen los países para hacer políticas que realmente puedan contrarrestar la situación que vamos a describir en un momento. Y, por cierto, cuáles son las perspectivas y los desafíos. Respecto al contexto externo, entonces, creo que estamos todos muy conscientes de que hay una muy lenta y heterogénea recuperación de la economía mundial, lógicamente una recuperación modesta en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos va a crecer este año un 2.1%, un poquito menos que el año anterior, que fue de 2.2%, así es de que, pero pensamos que va a seguir una trayectoria dinámica por el desempeño, sobre todo del segundo semestre. En el caso de la recuperación de Estados Unidos, esto tiene un impacto favorable en México, Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Ya sabemos que México tiene una relación muy cercana, económica, con Estados Unidos, y también sucede lo mismo con Centroamérica y México, pero es con Centroamérica y el Caribe. En la eurozona, por otro lado, continúa con bajo crecimiento, ¿verdad? Es un repunte de 0.8, muy poco en realidad, y ese en realidad nos lleva a que la eurozona presenta una falta de competitividad, altos niveles de desempleo, con un gran impacto en la reducción del comercio global. Nosotros en el PANISAL recientemente presentamos un tema en el cual vimos cuál es el peso de la eurozona en materia de ser un gran receptor de importaciones. Tiene mayor peso Europa en términos de comercio en relación al ingreso de importaciones que Estados Unidos, por ejemplo. Y por eso la situación de la eurozona complica mucho más al comercio global que lo podría hacer Estados Unidos. La desaceleración en China también es un gran tema. Vemos que China este año crecerá 7.3%, y esto sigue teniendo, bueno, el impacto que ya habíamos visto desde mediados de año en los países exportadores de recursos naturales. El fin de la expansión monetaria en Estados Unidos, en realidad se mantienen todavía altos niveles de liquidez en los mercados financieros, lo cual refleja una política monetaria expansiva en las economías desarrolladas, porque vemos que a pesar de que han ido retirando la expansión monetaria en Estados Unidos, las tasas de interés no se han elevado, y por otra parte Europa, por su lado, anuncia y tiene una política de expansión monetaria, quizá no tan potente como la de Estados Unidos, pero de todas maneras es importante. Pero finalmente lo que sucede y el impacto hacia nuestra región es la volatilidad cambiaria. Vamos a ver que en el 2014 el crecimiento de la economía mundial muestra una leve recuperación, como ya vimos, y vemos aquí la recuperación de 2.6, ¿verdad?, proveniente de un 2.4, o sea, solamente repunta un 0.2. Los países desarrollados, quizás el país que más, que puede ser, digamos, el que ayuda a la zona euro en realidad,
es el Reino Unido, porque el Reino Unido crece de 1.7 a 3.1, entonces eso es digamos, es uno de los países en Europa que realmente logra repuntar. Alemania y España crecen 1.5 y 1.3 respectivamente, Francia solo un 0.3 y Italia también presenta una contracción, de hecho, de 0.4. Entonces eso nos da una síntesis en la zona euro de 0.8. Y Japón, ¿verdad? Japón, que presentó algunos signos de recuperación durante los primeros meses del 2014, pero en el segundo semestre Japón cae en recesión. Entonces, eso hace que, digamos, hay una complejidad. Si bien Estados Unidos tiene un crecimiento de 2.1, aunque el año pasado era de 2.2, pero en fin, se ve que puede continuar el buen desempeño, pero lo que es que la zona euro, Japón, realmente no logran repuntar suficientemente. Y los países en desarrollo continúan desacelerándose en el 2014. Van del 4.7 al 4.4 y fundamentalmente vemos que el caso de China es el que quizás más importante para nosotros en el sentido de que va de un 7.7 a un 7.3. En cambio, la India, pero la India tiene menor relación con América Latina, la India en realidad aumenta de 4.7 a 5.4 en el 2014. Entonces, esto es lo que nos da el panorama que presentamos a continuación. Estas son las tasas de crecimiento que nosotros proyectamos para este año o que hemos calculado, estimado para el 2014, y vemos que en realidad el total, el promedio de América Latina es de 1.1%, la tasa más baja que la región ha tenido desde 2009. Y esto a su vez pues se traduce en un estancamiento del PIB por habitante regional. Además, pero lo que hay que ver en realidad en estos gráficos que hemos dividido América Latina del Caribe es que en realidad es un comportamiento muy heterogéneo y nosotros vemos que el bajo crecimiento de 1.1, este bajo dinamismo en realidad obedece sobre todo a grandes economías como Brasil, que solamente crece un 0.2, Argentina, que realmente cae su crecimiento a menos 0.2, e incluso puede que un poco más, y Venezuela, que cae en menos 3%. Y obviamente economías que se esperaba que crecieran un poco más, como el caso de México, que se esperaba un 2.5, en realidad alcanza un 2.1. Crece, pero un poco más moderadamente que lo que se esperaba. En donde vemos un dinamismo menor, en realidad, por subregiones, es en el caso de América del Sur. Vemos que América del Sur, en realidad, se expande poco, y eso es, en realidad, por la situación que confronta, sobre todo, Brasil, Argentina y Venezuela. De tal forma que Sudamérica, en realidad, América del Sur, aumenta un 0.7 nada más. En el caso de cuando América del Sur 0.7 en 2000 era 2.8 en el 2013 y ahora es 0.7 en el 2014. Por otra parte vemos que en América Central, ¿verdad? Hay un comportamiento importante, 3.7, que esto realmente nos habla justamente de que son estos países de Centroamérica los que tienen un mejor desempeño. Y vemos que América Central tiene mejor crecimiento que el resto de las regiones. Pero un tema muy interesante es ver si nosotros hiciéramos la mediana, que caería más o menos por aquí, vemos que la mayoría de los países de la región, de la América Latina por lo menos, crecen por encima del 2.8. Son algunos los que crecen menos y muchos de ellos, bueno, son economías muy grandes, que eso es justamente lo que nos provoca este promedio tan bajo de 1.1. En el caso del Caribe, ¿verdad? El Caribe está mejor, en realidad tiene un crecimiento positivo, y realmente vemos que las economías, algunas economías sobre todo
que en este caso al revés, las que eran exportadoras de materias primas tienen una desaceleración, en tanto que aquellas que exportan servicios están mejor paradas. Y vemos entonces que el Caribe tiene un crecimiento de 1.9 en promedio, pero es un crecimiento mejor que en el 2013. Para el tema de la evolución de las variables, yo le voy a pedir a Daniel Titelman, nuestro director de desarrollo, yo les paso el micrófono, no se preocupen, que además oficialmente aprovecho de presentarles, es nuestro nuevo director de desarrollo económico, porque hemos decidido integrar, él antes era el director de financiamiento para el desarrollo, hemos integrado estas dos divisiones para fortalecer obviamente el mensaje económico de la casa. Así es de que le voy a pasar a él la palabra. Tú tienes micrófono, pero yo te voy a ayudar con todos estos. Si fuera periodista. Ahí va. Muchas gracias, Alicia. Como estaba mencionando la secretaria ejecutiva, para el promedio de la región en el 2014 se estima un crecimiento de 1.1, el más bajo desde el 2009, y tal como lo mencionaba también la secretaria ejecutiva, con un desempeño bastante heterogéneo al interior de los países de la región, lo cual también queríamos llamar la atención porque, como se discutirá más adelante, eso abre distintos espacios de política, el desempeño que uno puede observar en los distintos países de la región. Lo que sigue, vamos a brevemente discutir la evolución de algunas de las principales variables macroeconómicas. Y el primer cuadro, digamos, lo que muestra es que la región viene con una tendencia a la desaceleración ya desde hace algunos años, con un leve repunte hacia el primer y segundo trimestre del 2013, y luego esta tendencia a la desaceleración se acelera, y en particular se acelera hacia el 2014, en el segundo trimestre del 2014. ¿Ya? Cosa que se da también en ese trimestre, juntamente con una fuerte caída en la tasa de inversión, que es uno de los temas que nos parece preocupante. O sea, detrás de la desaceleración de la región, uno de los temas que preocupa por su impacto hacia el futuro y la capacidad de desarrollo hacia el futuro es la caída en la inversión que también se acompaña en este segundo trimestre del 2014 que se observa esta desaceleración. Luego, hacia el tercer y cuarto trimestre del 2014, la región muestra un cambio en la tendencia y se ve un leve pero positivo repunte de la actividad económica. Entonces, lo que vemos es una desaceleración muy acentuada, sobre todo el primer semestre del 2014, ya mostrando signos de una leve recuperación en el tercero y cuarto trimestre de este año, del 2014. Un tema, como les decía, importante es que se ha desacelerado muy fuertemente, como veremos a continuación, la inversión y también, por supuesto, el consumo también, la dinámica del consumo también se ha desacelerado, como cabe esperar después en un proceso de desaceleración. Este cuadro muestra los distintos componentes de la demanda agregada y su contribución a la tasa de crecimiento. Y lo que quisiéramos destacar es la pérdida y la caída en la participación y contribución de la inversión al crecimiento. Como ustedes pueden ver, después de la caída del 2009 de la crisis, la América Latina se recupera de manera muy significativa y la contribución de la inversión es bastante importante, 3.1. Luego esta contribución va haciéndose cada vez más pequeña hasta llegar a ser negativa el año 2014. Entonces, un punto que nos interesa destacar de lo que está detrás del proceso de aceleración ha sido esta pérdida del dinamismo y esta caída en la tasa de crecimiento de la inversión, que nos parece que es un tema muy central, ya que la inversión no solo afecta el corto plazo a través de la demanda agregada, sino también afecta el largo plazo a través de la capacidad productiva. Entonces, uno de los temas que preocupa desde nuestra perspectiva es que parte de lo que explica la desaceleración cuando uno mira la demanda agregada ha sido la caída de la inversión, cuya contribución en el 2014 ha sido negativa. Este gráfico vuelve a insistir sobre este punto, mostrando que este comportamiento del 2014 se ha reflejado y refleja a su vez un problema que la inversión en América Latina ha sido persistentemente baja y además ha sido muy volátil.
y a eso se suma la desaceleración que se observa en el 2014. Y en este gráfico lo que ustedes pueden observar es cómo la inversión desde el año 2000 ha sido muy volátil, que es un tema que hay que tratar, digamos, del cual hay que preocuparse, y que ha sido persistentemente volátil y baja, y eso se ve magnificado con la desaceleración del año 2014, donde el cual la inversión se contrajo a una tasa cercana del 3%, más o menos en promedio. Por supuesto, el comportamiento de los países ha sido heterogéneo y observamos países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá y varias economías de América Central donde la formación bruta de capital fijo creció a tasas superiores del 5%. Por otra parte, en economías como Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela se observan reducciones o contracciones o tasas muy bajas de crecimiento de la inversión. Entonces, al igual que veíamos que el desempeño económico de la región ha sido muy variado y heterogéneo, el desempeño de la inversión también ha sido variado y heterogéneo. Y uno observa que las economías que más han crecido o que menos se han desacelerado es donde la inversión se ha comportado mejor, o sea, ha tenido un dinamismo y un crecimiento mayor o una menor tasa de desaceleración, que nos parece un tema bien importante. Desde la perspectiva de la inflación, como ustedes pueden apreciar en este gráfico, en promedio para América Latina y el Caribe, la inflación se sitúa en torno al 9.4% promedio. Por supuesto, como pueden ver, las subregiones y muestran distintas trayectorias en su dinámica de inflación, y América del Sur, que es la línea que va más por arriba, está altamente influenciada por los casos de Argentina y Venezuela, que muestran trayectorias de inflación por encima del promedio y de la media de la región. Entonces, desde la perspectiva del promedio de la región, estamos en torno al 9.4 y mostrando distintas trayectorias en Centroamérica y América del Sur y el Caribe, donde fundamentalmente Centroamérica y el Caribe tienden a tener inflaciones relativamente a la baja respecto a años anteriores. En el caso de América del Sur, como ya decía, Argentina y Venezuela tienden a explicar este salto que se observa. Un tema positivo desde la perspectiva del mercado laboral es que, a pesar de la desaceleración económica, el desempleo ha caído levemente en la región. ¿Ya? Y esto es una buena noticia. Y en conjunto, digamos, la tasa de desempleo pasó de un 6.2 en el 2013 a un estimado de un 6% en el 2014, mostrando una caída, una leve caída. Detrás de esta caída hay varios factores, entre los que destacan que la menor generación de empleo que se ha ocurrido debido al desempleo, digamos, se ha manifestado en una caída en la tasa de ocupación urbana de cerca de menos 0.4 puntos porcentuales, lo cual también ayuda a que la tasa de desempleo haya caído levemente. Pero el hecho de que la región haya podido mantener una tasa de desempleo a la baja es una buena noticia en un periodo de desaceleración. Por su parte, y la otra buena noticia del mercado laboral es que los salarios reales han crecido moderadamente. ¿Ya? Para el promedio de 10 países de los cuales contenemos información, estos han crecido en torno a un 1.3%. En algunos por supuesto, la diferencia entre países y la dinámica del salario real está ligado también a la dinámica de la inflación. Y lo que uno observa es que en los países en que han tenido menos inflación, el salario real ha tendido a subir más, como es en el caso de Centroamérica y en el caso de Centroamérica. En el caso de los países de Sudamérica, donde observamos tasas de inflación mayores, el salario real ha tendido a subir menos. Pero por supuesto que el promedio para estos 10 países que el salario real sube es una buena noticia, porque muestra que se ha logrado mantener, digamos, el poder adquisitivo del salario, aunque tasas moderadas. Desde la perspectiva del sector externo, lo que se observa es una leve mejora en el déficit de la cuenta corriente, donde en este año se espera un déficit en torno al 2.3% del Producto Interno Bruto, que es menor al 2.6% del Producto Interno Bruto mostrado en el año anterior. Y esto es una buena noticia porque sabemos pues, que un menor déficit en cuenta corriente genera y es una percepción de una menor vulnerabilidad externa de la región. Ahora, detrás de esta reducción del déficit
externo, del déficit en cuenta corriente, hay varios factores heterogéneos que explican este comportamiento. Por un lado, tenemos un leve crecimiento de las exportaciones, en valor, que veremos en un momento más, con distintas, otra vez insistiendo, con distinto desempeño y dinámica en el desempeño según sus regiones y países. En este contexto, en el caso de México y Centroamérica, las exportaciones mejoraron, lo que refleja la mejor dinámica de Estados Unidos, que afecta muy directamente el mercado exportador de esta subregión y de México, y también aumentaron las transferencias de remesas. En el caso del Caribe, las exportaciones de servicios, fundamentalmente turismo, también mejoraron durante este año, lo que explica, digamos, el mejoramiento de la balanza comercial. En el caso de Sudamérica, el desempeño fue dinámico de las exportaciones fue menor, por un lado por la desaceleración en China, que es uno de los principales importadores de materias primas que exportan estos países, y también ligado al deterioro de los términos del precio de las materias primas que tienden a exportar estos países. Entonces, de nuevo, lo que uno observa en la región, no solo desde la perspectiva del desempeño del crecimiento, sino de las distintas variables macros, es una alta heterogeneidad en su desempeño. Por el lado de la demanda de importaciones, la desaceleración de las economías, por supuesto, se expresó en una caída del volumen de las exportaciones en América del Sur. ¿Ya? En el caso de Centroamérica, las exportaciones no cayeron tanto como en el caso de América del Sur, y en el caso de México subieron. Eso se aprecia en esta siguiente gráfica, que fundamental muestra, digamos, la dinámica del valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Y como ustedes pueden ver, para el promedio de la región, para América Latina, cayeron tanto levemente las exportaciones y las importaciones, pero las importaciones cayeron un poco más que las exportaciones, lo cual explica la mejora en la balanza de pago, por supuesto, y en la balanza comercial y de la cuenta corriente. Por supuesto, uno quisiera explicar más esta mejora por una mayor dinámica de las exportaciones que por una menor dinámica de las importaciones, pero dada como se hablaba de las dificultades y las complejidades del contexto externo, de la dinámica de los precios externos, lo que uno observa es que la mejora en la balanza comercial lo que está reflejando una mayor caída de las importaciones respecto a las exportaciones, y uno quisiera dinamizar las exportaciones. Como pueden ver, por supuesto, este es un comportamiento que es para el promedio, pero es con diferentes desempeños según las subregiones, y en el caso de México lo que uno observa es un aumento tanto en el volumen de las exportaciones, pero una caída en el valor de las mismas que está reflejando la caída en el precio de los hidrocarburos. El comportamiento del precio de las materias primas que mencionaba la secretaria ejecutiva se tradujo para el promedio de la región y en particular para los países exportadores de materias primas e hidrocarburos en particular, en una disminución de los términos de intercambio. Como ustedes pueden apreciar, esto para América Latina y el Caribe, que es la barra roja, en el 2014 se cayeron los términos de intercambio, se deterioraron en torno a un 2.6% durante el 2014. ¿Ya? Esto es fundamentalmente cierto y marcado en los casos de los países exportadores de hidrocarburos y de otras materias primas como México, Brasil y los exportadores de minerales y metales. Para Centroamérica, por el contrario, se observa una leve mejoría en los términos de intercambio. Eso significa que el precio de los bienes que se exportan sube más que el precio de los bienes que se importan, lo cual permite mayor poder adquisitivo de las exportaciones, y eso es una buena noticia. Y en el caso del Caribe se mantienen relativamente estables en torno a cero. Por lo tanto, de vuelta, los efectos que está teniendo la economía mundial sobre la región también son diversificados y heterogéneos. Y por último, la región ha logrado mantener el acceso a los recursos financieros, a los mercados financieros. Como muy bien se decía la secretaria ejecutiva, ha habido una mayor volatilidad financiera, mayores incertidumbres por el cambio en la política monetaria americana, pero los niveles de liquidez y costos de los mercados financieros se han mantenido relativamente estables y la región ha mantenido su acceso a estos mercados. Un tema importante que llama la atención en este comportamiento es que hubo un cambio en la composición.
La inversión extranjera directa cayó en torno a un 20, un 25% durante el 2014 y aumentó la colocación de bonos soberanos y cuasi soberanos, es decir, bonos públicos del Estado y de las empresas públicas en los mercados internacionales. Esto ha hecho que la inversión de cartera aumente ya, y eso se refleja en que los niveles de acceso a los mercados financieros se mantengan, pero este cambio de composición, como todos sabemos que la inversión de cartera es más volátil que la inversión extranjera directa, genera mayores riesgos o una vulnerabilidad latente que tiene América Latina, de la cual hay que estar permanentemente mirando y monitoreando. Le devuelvo la palabra. Bueno, vamos a pasar entonces a ver cuál es el espacio que los países tienen en materia de política. Y vamos a ver, creo que en forma muy interesante, algo que nos parece muy relevante, y es que el déficit público aumenta levemente en América Latina y se reduce en el Caribe. Es decir, nosotros vemos que, digamos, a pesar de esta desaceleración, en fin, realmente el déficit no aumenta, aumenta un poco, ¿verdad? Estamos en 2003 estábamos en menos 2,4, ahora estamos en menos 2,7. Pero aún así vemos que hay, digamos, no hay un deterioro tan fuerte del déficit público. Y en el Caribe mejora un poco la situación. Entonces, digamos, esto en realidad es a nivel obviamente de gobierno central. Nosotros tenemos análisis de qué es lo que ha pasado al interior de los países y quiénes son los que realmente han tenido un peor desempeño o resultado fiscal que otros. Y vemos, por ejemplo, obviamente Argentina, un país que ha tenido un resultado fiscal de menos 2,6 a menos 4, Bolivia fue de 1,4 a menos 0,7, Brasil de menos 2,9 a menos 4,4, México de menos 2,4 a 3,4, y así vemos que estos son, digamos, las grandes economías que obviamente son las que nos jalan este promedio hacia abajo. Hay otras economías que tuvieron un resultado fiscal un poco mejor, tampoco positivo, ¿verdad?, pero mejor. Entre ellos Honduras, Panamá, que fue de menos 4 a menos 3,1, Ecuador de menos 5,8 a menos 4,9, y el único país de la región que mantiene superávit fiscal es Perú, que también se deteriora un poco, de 0,5 a 0,2, pero es el único país que tiene un superávit positivo. En el Caribe, por su lado, la verdad es que tenemos una mejor situación sin duda, pero sigue siendo una situación crítica porque está de menos 4,1 a menos 3,9. Sigue siendo, digamos, sigue habiendo una brecha muy grande entre el ingreso total y el gasto total, una brecha mucho mayor que la que hay en el resto de la región. Y creo que aquí lo interesante es observar qué es lo que está sucediendo, y en realidad vemos que aquí estamos nosotros hablando de cuáles son los ingresos y aquí cuáles son los gastos. Y vemos que en los países, la barra azul nos habla de cuáles son los ingresos tributarios respecto a los ingresos no tributarios. Entonces, vemos que efectivamente, digamos, en América Latina tenemos que hay países que disminuyeron sus ingresos no tributarios, lógicamente estamos hablando sobre todo de los países exportadores de hidrocarburos y de metales y minería, que son los que realmente tienen una disminución de sus ingresos no tributarios. Entonces ahí destacamos obviamente Venezuela, México, Ecuador, en el caso de los hidrocarburos, y en el caso de los minerales, bueno, Chile, Perú, pero el deterioro en ese caso o la disminución de ingresos es mucho menor en el caso de los metales que en el caso de los hidrocarburos. En los hidrocarburos tenemos disminuciones, por ejemplo, en el caso de Venezuela de 13,3 a 8,6, o México de 13,9 a 12,1, o sea, casi pierde realmente México varios puntos en ese ingreso tributario. Y en el Caribe vemos que también los ingresos tributarios provenientes de los otros ingresos, los provenientes de los proveedores de servicios, pues tienen un mejor desempeño que nuevamente los exportadores de hidrocarburos, sobre todo en el Caribe. Y
esto es lo que sucede en términos de ingreso. Ahora, en el término de gasto, nosotros vemos que es bastante interesante porque a pesar del contexto de desaceleración, el gasto se mantiene. Y se mantiene el gasto corriente primario, obviamente este es el pago de intereses, que ese es relativamente fijo, y el gasto en capital, que eso es lo que Daniel se refería al tema de inversión. Y nosotros vemos que hay países que han hecho esfuerzos muy grandes para que realmente el gasto en la inversión pública no caiga, y en algunos casos incluso el gasto de capital aumenta, como es el caso de Ecuador y de Bolivia, en donde el gasto en capital aumentó, y Nicaragua, que son 3 países que realmente han tratado de apuntalar el gasto en capital y en inversión, y otros países que, aunque ha disminuido la inversión, viene de niveles muy altos, como es el caso de Ecuador o de Panamá, que tenían niveles muy altos y la caída no es tan dramática. Entonces vemos cómo los países, bueno, en realidad pues esta es la diferencia entre esto y esto, pues es el déficit que les presentábamos en la otra gráfica, ¿no? El déficit que acabamos de mencionar de 2.7, esa es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero aquí lo interesante a mostrar es que los gobiernos no han bajado la guardia, o sea, no se han ido al modelo europeo del ajuste tributario total. Y vemos que hay espacio también en materia de deuda, porque la deuda pública se mantiene estable. Y la otra parte interesante es la composición de la deuda, o sea, por un lado se mantiene estable a niveles de 30% del PIB, pero lo interesante es que la composición entre la deuda interna y la externa es bastante equilibrada, ¿verdad? Esto se refiere a cuánto estamos endeudados en la región en dólares, cuánto estamos endeudados en moneda local, y entonces ahí hay un equilibrio. Y en el caso del Caribe no, en el caso del Caribe seguimos en una región altamente endeudada, sobre todo en el ámbito de la deuda externa, pero es una región que tiene mucho menos espacio, lógicamente, que el resto de la región. América Latina tiene espacio, ¿verdad? Tiene un espacio interesante porque ha mantenido realmente estos niveles de endeudamiento bajos y sobre todo este equilibrio entre la participación de la deuda interna en moneda local y la moneda y la divisa, lo que hace que se reduzca el riesgo cambiario en realidad. Entonces, realmente, como les decía, el promedio es 32% del PIB en América Latina, en el Caribe no, en el Caribe es 78.7%. Y ahí, en gran medida, el país más endeudado del Caribe, sin duda, es Jamaica, seguido por San Kitts y Nevis y Santa Lucía y Barbados, que son los que realmente tienen un endeudamiento por encima del 85-90% prácticamente. Y vemos que en el caso de los países menos endeudados, pues está Surinam, Trinidad y Tobago y Guyana, aunque Guyana de todas maneras también se disparó bastante. Otro de los temas que nos parece muy relevante presentar a ustedes es cuál es el rol de la política fiscal. O sea, vamos a ver, nosotros estamos diciendo que el déficit público no es tan alto, que los países tienen cierto espacio en relación a la deuda externa, a la deuda pública, perdón, pero también quisiera decirles que la región ha estado haciendo algunos esfuerzos, aunque todavía muy limitados, para corregir la desigualdad de los ingresos y hacerlo a partir de la política fiscal, que es realmente, yo diría, el instrumento por excelencia redistributivo. Entonces nosotros vemos aquí que la política fiscal y su papel en la reducción de la desigualdad pues ha sido muy heterogénea. En algunos países ha resultado mucho más eficaz, como en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, y en el caso de Chile, por ejemplo, también Panamá, pero lógicamente hay países en donde esta política realmente fiscal, ¿verdad?, sus ingresos no son suficientemente redistributivos. Obviamente esta es una foto, ¿verdad?, pero nosotros vemos que en países donde la reducción de la desigualdad supera el promedio de la región son Chile, Costa Rica, México. Básicamente esto está vinculado a las transferencias y a los subsidios directos, ¿verdad?, como el nuevo programa de México Progresa o Chile Solidario o el programa Avancemos en Costa Rica, y en el otro extremo se sitúan realmente
Salvador, Paraguay y República Dominicana y Colombia, que presentan muy bajo impacto de las transferencias públicas en efectivo y de los impuestos directos. Entonces ahí realmente en estos países como Colombia, como República Dominicana, los que realmente muestran muy poquita reducción de la desigualdad o del coeficiente de Gini. Y esto, pues miren, comparado con la OCDE y comparado con la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos dice esto en realidad? Esto lo que nos dice es que en la región los esfuerzos que se están haciendo en las reformas tributarias, ¿verdad? Estos son los países que están acometiendo o que están llevando adelante reformas tributarias. Entonces, hay países en donde el efecto de estas reformas tributarias ya se empieza a notar, como es el caso de México, que tuvo una disminución de sus ingresos no tributarios, pero tuvo un aumento en sus ingresos tributarios por la reforma fiscal. En el caso de Nicaragua también tuvo una reforma fiscal. Casi todas estas reformas fiscales que han acometido los países de la región son de carácter progresivo, son reformas que están enfocándose a aumentar el impuesto sobre la renta, básicamente, ¿no? Casi en todos los países. En el caso de Chile es muy pronto para evaluar si ha tenido un efecto o no la reforma tributaria, pues acaba de ser aprobada. Entonces, no sabemos nada respecto a cuál es el efecto de esta reforma tributaria. Lo que sí sabemos es que va en la dirección correcta, al menos en su diseño. La política monetaria, que ese es el otro gran tema, o sea, si nosotros hablamos de espacio, pues estamos hablando de dos tipos de espacio, el espacio fiscal y el espacio de la política monetaria. Y entonces en ese campo nosotros podemos ver cosas muy interesantes. Aquí lo que hicimos fue clasificar a los países, aquí está Centroamérica, aquí están los países con objetivo de inflación, con inflation targeting, tenemos a Centroamérica y tenemos al Caribe. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Nosotros observamos que en general fue realmente, se aplicaron políticas contracíclicas en materia monetaria, dándole más prioridad al crecimiento, ¿verdad? Y eso es muy importante porque lo que la mayoría de los países fueron haciendo en la región fue disminuir las tasas activas de interés. Y esto, digamos, en la preocupación posiblemente en la década de los 80 era que esto no se podía hacer porque tenía un efecto inflacionario. Pero ahora lo que están haciendo los países con inflation targeting, por ejemplo Chile, ¿verdad? Tiene 36 meses para cumplir con la meta de inflación. Todo lo que Chile hace, dice, bueno, yo voy a tratar de apuntalar mi crecimiento bajando las tasas de interés y sin violar, por cierto, mi meta de inflación, pero sí la voy a distribuir mejor en el tiempo. Entonces, esto en realidad es una clara orientación contracíclica que lo aplican la mayoría de los países y que esto se traduce sin duda en una reducción de tasas de interés, con excepción de Brasil, ¿verdad? Brasil es el único país que no reduce sus tasas de interés y bueno, es el único que no tiene, que quizás ahora lo hará, pero por el momento no ha sido el caso. Entonces, esto realmente es muy interesante, es relativamente novedoso. Las autoridades procuraron bajar los efectos de la volatilidad externa. También, obviamente, lo hicieron gracias a que los países tienen reservas internacionales, ¿verdad? O sea, que tienen capacidades para apuntalar estas medidas monetarias. El crédito, sin embargo, o sea, a pesar de que se bajaron las tasas de interés y que era una forma de estimular el crédito, la verdad es que el crédito no se aceleró como se hubiera esperado, ¿verdad? En realidad vemos nosotros que, bueno, hay un pequeño repunte quizás en el caso de los países que tienen agregados monetarios, sobre todo por el caso o sea, hay algunos casos aquí en agregados monetarios como es Argentina y Venezuela, pero en general vemos que hay una cierta, digamos, disminución del crédito, no se logró ese objetivo de que el sector privado realmente pudiera incrementar su crédito interno a pesar de las bajas tasas activas de interés.
Ahora, durante el 2014, y eso es lo que estamos observando, se han acentuado la volatilidad y se ha registrado una depreciación nominal. Nosotros vemos que prácticamente, bueno, aquí presentamos el caso de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en donde en todos los casos vemos, registramos una depreciación nominal, o sea, el dólar es el que se ha apreciado, nuestras monedas locales se han depreciado, y esto ha ocasionado mayor volatilidad en los tipos de cambio y además ha hecho que la evolución, ¿verdad?, junto con el ritmo de crecimiento, obviamente también significa una apreciación del tipo de cambio real efectivo, es decir, del tipo de cambio real que está asociado a bienes. ¿Por qué? Porque se han encarecido los bienes internos, ¿verdad?, y eso ha hecho que tenga este efecto. Entonces, las autoridades de la región han estado empleando sus reservas internacionales y han introducido normas y normativas macroprudenciales para atenuar la volatilidad de las monedas y reducir el grado de exposición de sus sistemas financieros. Entonces, aquí vemos que realmente las reservas, incluso digamos, esto podría ser hasta contraintuitivo, ¿verdad? Si está desacelerando, si los ingresos no están entrando, ¿qué pasa, no? Pues es que sigue habiendo ingresos, aunque leves, pero eso hace que las reservas, los países han aprendido la lección, ¿verdad? Han aprendido la lección de que las reservas internacionales es un aseguramiento muy importante para poder acometer otro tipo de políticas. Y registraron un incremento, llegaron a 14.2 respecto al PIB en comparación con 14 del 2013. Entonces esto sigue siendo, eso es un aseguramiento muy caro, ¿verdad? Porque lógicamente es un aseguramiento que los países tienen que hacer para protegerse, pero lo están haciendo y eso es una buena noticia. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas y los desafíos? Primero que nada, la verdad es que para el 2015 se mantienen las tendencias del crecimiento mundial, un crecimiento que va a ser lento y heterogéneo. El mundo crece un poco más, de 2.6 a 3.1, los países desarrollados de 1.6 a 2.1, ¿verdad? Tenemos que Estados Unidos también seguramente repuntará de 2.1 a 2.8. Japón, aunque aquí lo presentamos acelerando, vamos a ver cómo cierra el año, pero parece que puede cerrarlo y puede tener este crecimiento, sobre todo porque se espera una gran depreciación del yen en Japón. En la zona euro también se espera que haya un repunte importante y en los países en desarrollo, con excepción de China, ¿verdad? China sigue siendo realmente el tema en donde se prevé un crecimiento cercano al 7 y que es inferior al del 2014, que era 7.3. Y en la zona euro, aunque hay un cierto repunte, pero hay enormes debilidades en las economías de la zona euro. Hay altos niveles de apalancamiento, la trayectoria de la inflación, fíjense, en Europa realmente más bien va hacia la deflación. Entonces, Europa es una región que sigue muy complicada y por lo tanto no se espera que Europa pueda salir fácilmente de la situación en la que está ahora. Estados Unidos tiene una mejor situación, lo cual es favorable para nuestros países de América Latina. Se mantiene sí una tendencia a la baja en los precios de las materias primas, pero caen menos, o sea, creo que la energía en el 2014 cayó 15 puntos, o no sé, cayó fuerte los hidrocarburos, en tanto que en el 2015 va a caer, pero no tanto. Lo mismo sucede con los alimentos, que caen 1.1, y los metales, que van a subir un poquito, van a subir 1.2, cuando menos esa es la expectativa. Entonces, ¿cómo se viene el crecimiento de nuestra región en el 2015? Bueno, se estima un repunte moderado, por favor, yo creo que aquí eso de dar grandes noticias no es así. Nosotros seguimos teniendo un repunte moderado de 1.1 a 2.2, o sea, estamos hablando de un repunte de 1.1. Y en realidad la recuperación se espera fundamentalmente por la recuperación de la demanda interna y especialmente lo que se espera es que haya formación bruta de capital fijo, es decir, que realmente se apuntale la inversión, que es un poco lo que Daniel Titelman les contaba. En realidad se espera
que las economías de la región realmente se orienten a la inversión pública, a la inversión privada. Y aquí entonces vemos que, bueno, y obviamente México, Centroamérica y el Caribe pues tienen un mejor desempeño, 4.1, aquí está Centroamérica. ¿Y por qué? Pues porque a Estados Unidos le va mejor. Si Estados Unidos va a crecer al 2.8, pues lógicamente a Centroamérica le va a ir mejor, a México también un poco mejor, estábamos en 2.2, ahora nosotros lo estimamos en 3.2 para el próximo año, pero también vemos que hay otros países que repuntan, Chile es un caso entre ellos también, Brasil, bueno, estaba en 0.2, creemos que va a subir al 1.3, en fin, y vemos que la verdad, de todas maneras, este crecimiento es insuficiente. En el Caribe también se espera, hay estimaciones mejores, ¿verdad?, de un 2.2% del Caribe, pero vemos que en general no podemos tampoco decir que, digamos, esta situación sea óptima. Estamos viendo que va a haber un mejor desempeño en 2015, pero aún así, la verdad es que sigue habiendo un crecimiento lento, complejo, y que además ese crecimiento no va a estar necesariamente apuntalado por las exportaciones, que es digamos, ustedes ven que el crecimiento se apuntala ya sea por exportaciones, por consumo o por inversión. No va a venir por el lado del consumo, no necesariamente va a venir por el lado de las exportaciones, donde nosotros le estamos apostando más es al tema de la inversión. Y entonces ahí es donde realmente nosotros creemos que si tomamos en cuenta el espacio que tienen los países, que es limitado, nadie está diciendo que tienen un superespacio, pero tienen un cierto espacio, realmente lo que la CEPAL recomienda es, bueno, tratar de revertir la desaceleración, dinamizar el crecimiento económico en un entorno externo complejo. De ninguna manera caer en lo que Europa se fue hacia el ajuste presupuestario total. Obviamente hay algunas economías que van a tener que ajustar, porque tienen un déficit alto, porque tienen inflación alta, porque, en fin, que no va a ser fácil para estas economías porque no tienen tanto espacio como las demás. Pero la verdad que dinamizar el crecimiento económico, revertir la desaceleración, es posible en el contexto actual y tratar de sostener e incrementar la demanda interna para revertir esa desaceleración. Y en ese componente clave de la demanda interna es la inversión, porque la externa no nos va a ayudar mucho. Entonces, la pérdida de dinamismo de la inversión, que ha sido uno de los factores que explican mucho de la desaceleración también, creemos que por eso es uno de los grandes temas que la región tiene que enfocarse, y en una inversión destinada sobre todo a potenciar la productividad, la competitividad y los proyectos de infraestructura. Es decir, la verdad es que es urgente que la región avance en la diversificación de su estructura exportadora, de su canasta exportadora, y creo que eso, a pesar de la desaceleración, sigue siendo muy vigente y muy importante. Expandir las políticas macroeconómicas contracíclicas y potenciar, estos son los dos, yo diría, campos de la política que la región puede optar, es expandir la política macro, contracíclica, y potenciar la integración. Expandir asimismo la arquitectura macroeconómica contracíclica, eso implica, ¿verdad?, porque de lo que se trata, por un lado, es de atenuar la volatilidad de los ciclos, ¿verdad?, para que no nos pegue tan duro, como bien dice, y en ese sentido, tanto la volatilidad de los ciclos económicos como la de la inversión. Entonces, hay avances en la región, hay instrumentos que se han puesto en práctica, en marcha para suavizar el ciclo, por ejemplo, los fondos de estabilización, los fondos de ahorro, los instrumentos monetarios cambiarios, o sea, hay realmente una caja de herramientas mejor que la región está utilizando. Falta sí avanzar en la construcción de instrumentos que permitan reducir la volatilidad del financiamiento en la inversión. O sea, la verdad es que la región tiene que ver ese aspecto de cómo apuntalar la inversión, de fuentes de inversión fuentes de financiamiento, orientadas a la inversión. Y la regulación macroprudencial es importante en esta arquitectura contracíclica de estímulo a la inversión, de establecer normativas que eviten crecimientos excesivos de consumo y que estimulen la inversión en sectores productivos. En cierta medida, nuestra región debería de ir estructuralmente en sentido contrario a como va China.
O sea, China está yendo de la inversión al consumo, nosotros tenemos que irnos del consumo a la inversión. Ese es en realidad el mensaje central. Y el otro gran mensaje que está emergiendo de la CEPAL en su conjunto, y que lo hemos trabajado desde varios puntos de vista, es el tema de la integración. Nosotros realmente pensamos que es muy importante que la integración regional, es decir, el comercio intrarregional, y por eso el lunes estuvimos dialogando entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, este intercambio de bienes, servicios, personas, bienes intermedios y demás, de cadenas de valor a nivel intrarregional, es lo que realmente puede ser un gran motor de demanda agregada en la región. Y eso va a indicar, y yo creo que los países están muy conscientes de que es hacia allá donde hay que ir y que hay que lograr una mayor productividad y competitividad, pero para lograr, con el objetivo de integrarse productivamente, de integrar las cadenas de valor, de integrar la infraestructura, de que gran parte de esta inversión que nosotros estamos, digamos, apuntalando, diciendo que eso es lo que se debe hacer, pues se vaya a la infraestructura y que se desarrolle una mayor capacidad para enfrentar los choques externos. Creemos que una región integrada, ¿verdad?, es una región que tiene más resiliencia, más resistencia a los choques externos. ¿Y cómo? Bueno, se debe apuntalar las reservas regionales, sin lugar a duda, y propiciar mayor financiamiento productivo y exportador, dado que la región tiene espacio para buscar financiamiento. Entonces, en síntesis, yo diría, el mensaje central de nuestro documento, de nuestra presentación hoy, es que a partir de la crisis financiera del 2009, en realidad, el principal motor del crecimiento, que eran las exportaciones, ha disminuido, se ha contraído, ha caído desde el 2010 hasta el 2013, realmente las exportaciones no van a ser quizás ese motor, obviamente se van a recuperar, pero no va a ser ese motor que todos quisiéramos que fuera. Obviamente el potencial exportador de la región tiene que apuntalarse hacia la demanda interna, de tal forma que podamos lograr una mayor integración por un lado, pero también apuntalar la inversión. Creo que lo que más nosotros queremos enfatizar es que la pérdida de dinamismo en la inversión puede tener repercusiones de largo plazo. La inversión es el puente de plata entre el corto y el largo plazo, y por eso nosotros obviamente estamos muy conscientes de que el nivel de acción de cada país va a depender de su espacio fiscal y de sus políticas contracíclicas, eso no cabe duda, pero sentimos que al menos hay hoy por hoy, y más que nunca yo diría, no hay un modelo único para empezar, y segundo, que la macroeconomía del desarrollo no debe estar solamente en función de suavizar el ciclo económico, sino también de potenciar el desarrollo productivo y el cambio estructural, protegiendo la demanda de la inversión a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien acaba de presentar el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014. Quiero agradecer de nueva cuenta a todos los periodistas que nos siguen en la región a través de Internet en directo. Y vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, por supuesto, aquí en nuestra sede de la CEPAL en Santiago de Chile. Vamos a tomar 3 preguntas consecutivas. Si les parece, empezamos aquí, allá, y una tercera en un momento. Sí. Fausto Triana, Agencia Prensa Latina. El viernes y el sábado va a haber en Santiago de Chile una conferencia del Fondo Monetario Internacional que va a tratar precisamente este tema del crecimiento de América Latina. Sin embargo, hay mucha desconfianza de algunos países latinoamericanos sobre el papel que ha jugado el Fondo Monetario Internacional efectivamente en este tema. La pregunta en cuestión es, ¿qué tanto ha cambiado el FMI en este sentido? ¿Qué tanto puede ayudar a América Latina a realmente revertir su situación y lograr un crecimiento positivo? Gracias. La segunda pregunta, por favor. Buenos días. En el balance ustedes mencionan que Venezuela en el 2015 caería 1% desde el 3% que estaría estimado para este año. Quisiera saber qué es lo que está influyendo en esta menor caída. Lo mismo para
para Brasil, y también quisiera quizás confirmar lo de México, si es el crecimiento que están teniendo para el 2015 es por el tema de la inversión o hay otros factores. Muy bien, tenemos espacio para una tercera, por favor, adelante. Tu nombre y el medio al que representas. Hola, buenas tardes, Narayan Vila de Radio Bio Bio. La pregunta es la siguiente. En el caso de Chile, el ministro de Hacienda ha entregado algunos elementos que a su juicio podrían ser los pilares para un crecimiento mayor durante 2015. Ha dicho, por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria por parte del Banco Central, también las buenas cifras que tiene el gobierno en materia, por ejemplo, de balanza de pagos, etcétera. Esos elementos, también sumado, por ejemplo, a la alianza público-privada y avances en materia de energía, ¿son suficientes a su juicio o hay algunos elementos que están ausentes y que son importantes justamente para concretar un crecimiento mayor durante 2015? Gracias. Bueno, a la primera pregunta que me parece sumamente interesante y de hecho me parece muy relevante porque efectivamente nosotros también vamos a participar en la reunión del fondo el sábado, porque de hecho nosotros más bien nos estamos ahora participando en UNASUR, mañana y pasado, y el viernes. El sábado nos incorporamos a la del fondo. Yo te diría que creo que, en primer lugar, el papel del fondo en la región ha cambiado. Es decir, hay un papel menos protagónico del Fondo Monetario en América Latina y el Caribe. O sea, si lo comparamos con la década de los 80, de los 90, bueno, tremendo, ¿no? Ahora, la verdad, la presencia del fondo se limita en términos de, vamos a decir, de acuerdos stand-by, ¿verdad?, a ciertos países, ¿verdad? República Dominicana, Jamaica, por supuesto, pero digamos ya el papel del fondo tiene otro, yo diría, tiene otro rol, incluso en México, en Brasil. Obviamente tienen ahí estos dos países, bueno, podrían acudir al fondo, ¿verdad? Hay una especie como de, no sé cómo le llaman, pero hay una especie como de facilidad de stand-by que no la han tomado, pero que la tienen si la necesitan. Entonces, el papel del fondo ha cambiado. Creo que el fondo mismo ha cambiado. Por ejemplo, en el tema de inversión, ¿verdad?, que era un tema que pensábamos a lo mejor distinto en el pasado, hoy hay una convergencia mucho mayor. El fondo mismo ha sacado un documento en donde habla de la inversión pública, por ejemplo, ¿verdad?, de cómo la inversión pública es uno de los instrumentos centrales para apuntalar las economías y la desaceleración. El propio fondo ha sido crítico en relación a lo que ellos mismos habían propuesto, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Ellos mismos han sacado su propio su propia autocrítica. Y por otro lado, creo que el fondo ha comprendido que el tema central, por lo menos en esta región, en el mundo todo, es la desigualdad. Eso es un gran cambio. Es decir, el tema de que el Fondo Monetario Internacional hable de la desigualdad, hable de la importancia de cambiar la estructura productiva, hable de la importancia de integrar cadenas de valor. Es decir, que el fondo, desde nuestra perspectiva, obviamente, está hablando más del discurso cepalino que antes. Y eso nos parece sumamente interesante. Obviamente que lo vamos a escuchar a Christine Lagarde, con quien además yo estuve hace una semana y en realidad sus perspectivas del mundo, sobre todo, son bastante similares a las que nosotros observamos aquí. Pero vamos a ver qué es lo que ella maneja como, digamos, como principales puntos yo diría, de lecciones aprendidas después de la crisis europea. Porque yo creo que el fondo viene de vuelta de lo que pasó en Europa y creo que en América Latina la situación es un poco diferente. Bueno, vamos entonces a la pregunta de nuestro colega de Reuters, en donde nos dice, bueno, ¿qué es lo que provocó esta caída? ¿Qué es lo que provoca que la caída? Tu pregunta en realidad es, Venezuela cae muy fuertemente en el 2014 y menos en el 2015. Esa es tu pregunta, ¿no? Bueno, primero que nada, obviamente los precios del petróleo. O sea, obviamente esa es una economía que es prácticamente dependiente de los precios del petróleo. Pero además, en el caso de Venezuela, la inversión también es un tema muy importante en Venezuela. Y creo que Venezuela pasa a un ritmo distinto de inversión, ¿no, Sandra? ¿Cuánto?
la inversión en Venezuela cayó entre 25 y 30%, ¿no? Este año. Y se espera de alguna forma que haya una cierta recuperación, pero yo no sé si eso va a ser posible. O sea, Venezuela hoy por hoy se explica básicamente por la caída del petróleo, la caída de la inversión, y yo diría, Venezuela está en este momento iniciando un proceso de ajuste, de hecho, ¿verdad? Incluso anunciaron un proceso de ajuste en los salarios públicos. O sea, es claro que en el caso de Venezuela va a ser imposible sostener un gasto público tan alto, con los precios del petróleo tan bajos, que va a tener que haber una corrección en materia cambiaria, o sea que va a tener que haber una convergencia, no puede haber tantos tipos de cambio operando, en fin, entonces hay cambios profundos que yo creo que es una caída importante, ¿no? Que se espera, ¿verdad?, que pueda ser manejada apropiadamente. Hasta ahorita, más bien, vemos que los precios del petróleo no le ayudan, que la inflación es muy alta, que el gasto público, bueno, están en ese proceso de ver cómo lo ajustan, y ese es el tema. En el caso de Brasil, ¿verdad?, nosotros vemos que es una economía que la hemos ido revisando, yo creo que todos, para la baja, y por diferentes razones. Yo creo que hay, aquí tengo yo algunos datos de por qué Brasil realmente no creció suficientemente, y en realidad, primero que nada, es una economía muy compleja, con una enorme generación de expectativas respecto a su futuro. El contexto internacional tampoco fue muy óptimo, las exportaciones no crecieron en Brasil, fue uno de los casos en donde realmente los menores precios de los commodities le pegaron muy duro, la caída de China también le pegó muy fuerte, y la caída de Europa. O sea, para Brasil, tanto China como Europa son dos destinos de sus exportaciones muy importantes. Y también hubo un menor crecimiento en mercados regionales como Argentina. Entonces, para Brasil realmente la situación fue compleja desde todos puntos de vista. Pero también hubo algunos componentes internos, entre ellos está la volatilidad de algunas variables que tuvo Brasil, entre ellos quizá la tasa de cambio y la tasa de interés, que fueron las dos variables que tuvieron gran volatilidad, y el menor espacio fiscal. O sea, Brasil es uno de los casos en donde hay un menor espacio fiscal, el crecimiento de la recaudación es menor, ¿verdad? Y también, o sea, los ingresos tributarios y no tributarios en el caso de Brasil, y por lo tanto también, digamos, ha tenido una inflación que ha afectado el nivel de consumo, el poder de compra de los consumidores. Ahora, por otro lado, lógicamente Brasil ha protegido sobre todo el salario, ¿verdad?, lo cual ha logrado que, bueno, de alguna forma eso compense un poco a los trabajadores. También ha habido cierta incertidumbre, ¿verdad? Ha habido una menor expansión del crédito, especialmente en la banca privada. Jugó un papel muy importante la banca pública para compensar a la banca privada, pero no fue suficiente. Se espera que en el 2015 obviamente haya una propuesta distinta, ¿verdad? Hay anuncios ya del equipo económico de Dilma, entonces se espera que sin duda va a haber un cierto ajuste fiscal, no se sabe por supuesto de qué magnitud. Yo creo que los objetivos sociales del gobierno de la presidenta van a seguir muy vigentes, entonces habrá que ver, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que viene desde ese punto de vista. Ahora, para el 2015 obviamente también se va a esperar proyectos de infraestructura muy importantes. Yo creo que ahí va a haber una inversión relacionada incluso con los Juegos Olímpicos y bueno, de alguna manera también hay mayor certidumbre postelectoral, y nosotros vemos que la estimación, nuestra estimación de repunte en Brasil se basa en una recuperación que ha tenido Brasil en este cuarto trimestre. Entonces, está basada en lo que está sucediendo ya en este cuarto trimestre. Sí, pues, ¿quieres que la haga de una vez? Muy bien, Radio Bio Bio va a reformular su pregunta. Sí, disculpe, que tengo una consulta que me parece más interesante. Dada la experiencia internacional en definitiva, ¿usted cree que en Chile, por ejemplo, una reforma laboral
que entregue titularidad sindical a los sindicatos, que incorpore una ley de pisos mínimos, por ejemplo, y dado esto la legislación internacional, también el debate, por ejemplo, constitucional que se viene también en los próximos años, y en definitiva una serie de reformas que apuntan a que sea el mercado menos preponderante en las decisiones, ¿son una oportunidad o son un riesgo para la economía local? Volver a la pregunta de México, porque esa fue una pregunta muy concreta que me hizo el colega, así es que vamos a volver un minutito a México nada más. Vamos a ver, en el caso de México, que también obviamente, o sea, se esperaba una tasa anual del 2.5 y llegamos a una tasa de 2.1, o sea, no quiere decir que México no esté creciendo, pero lo que sí es verdad es que, ¿y por qué crece México? México crece fundamentalmente por la aceleración de sus exportaciones a Estados Unidos. Es un país que mantiene su inflación bastante controlada, dentro del 3%, digamos con un rango de tolerancia, pero ahí está, este año cerrará en torno al 4.2%, pero esa es su meta y lo están logrando. La verdad es que el desempleo en México disminuye un poco, ¿verdad? Y tendrá un desempleo de 4.9%. Lógicamente, uno de los problemas en México es la calidad del empleo, pero ese es otro tema. Y la verdad es que también el resultado digamos, nosotros estimamos que el gasto público en México tuvo un mejor desempeño en 2014 que en el 2013. Entonces hubo mayor gasto público, por lo tanto hubo una mayor, yo diría, fortaleza de lo que puede influir las políticas públicas en el sector, en el crecimiento. Y también nosotros vemos que de alguna manera México tiene espacio importante, tiene las calificadoras de riesgo, todavía le dan una calificación relativamente alta, y la verdad es que en el sector bancario, este es uno de los países en donde de alguna manera se ha logrado un cierto avance en materia de crédito, y también lógicamente las reservas internacionales han aumentado, se cuenta con 191,000 millones, no sé si aumentaron, pero por lo menos tiene 191,000 millones de dólares de reservas. Creo que lo más importante en el caso de México es el dinamismo impulsado por las exportaciones no petroleras, eso sí hay que decirlo, porque las petroleras sufrieron una caída. Las no petroleras subieron 6.7%, las petroleras cayeron 8.7%. Hubo un crecimiento en las manufacturas, obviamente también jalado por la economía de Estados Unidos, se aceleró en 6.4%. Y creo que el otro tema importante en México son las ventas al exterior de la industria automotriz. Creo que la industria automotriz sigue siendo un poderoso motor en la economía de México. Es uno de los países donde las importaciones también aumentan y donde el otro factor muy importante en México son las remesas. Las remesas aumentaron a 17,500 millones de dólares, así es de que este es un país que, bueno, lógicamente no es una noticia tan grata desde el punto de vista social, pero sin duda desde el punto de vista de la entrada de dólares, pues sí es una buena noticia. Y ¿qué más te puedo decir? Yo creo que eso es lo que explica, digamos, esa yo diría desaceleración de 2.5 a 2.1, que más que nada el petróleo, ¿verdad? Que yo creo que ese es uno de los temas que a todos los países petroleros les afecta. Se espera un 2015 mucho mejor, con un 3.2%, que va a estar apuntalado seguramente por las exportaciones, por el fortalecimiento de la inversión pública, porque ahí México está haciendo realmente un esfuerzo en la inversión pública y en la privada, y bueno, esperemos también que las inversiones en energía puedan irse concretando. Ahora sí vamos a Chile, y ahí le voy a pedir a Daniel que él se encargue de hablar de Chile. Bueno, habían dos preguntas entre las modificaciones, digamos. Una que entiendo que se refería hacia a las reformas que está haciendo el país, y en ese sentido, tal como se mencionaba,
la reforma fiscal que se aprobó está entrando en curso y es una reforma que va a terminar en régimen al final en un periodo de 4 años. Desde la perspectiva de los objetivos de la reforma fiscal nos parece que apuntan en la dirección correcta, que es mejorar la distribución de ingresos, digamos, a través de la política tributaria, ayudar a mejorar la distribución de ingresos, y en la medida que ayuda a financiar la educación y otros proyectos de inversión humana y física, creo que va en la dirección correcta porque va a potenciar el desarrollo productivo y la productividad del país. Tu pregunta respecto a la reforma laboral. Bueno, en el caso chileno se está discutiendo una reforma laboral para ir avanzando en la institucionalidad laboral y en los derechos sindicales. La experiencia de muchos países que tienen instituciones laborales y instituciones sindicales fuertes es positiva. Es decir, que en la medida que uno mejore la capacidad de conversación y negociación entre el mundo laboral y el mundo empresarial, se puede revertir en una mejor productividad y en mejores condiciones laborales y en mejor final competitividad y productividad. Entonces, desde esa perspectiva, la reforma laboral que se está discutiendo en Chile nos parece que puede generar avances positivos, digamos, a generar una fortaleza en la institucionalidad en el mundo laboral y desde esa perspectiva podría redundar en mejores ganancias de productividad para la economía en su conjunto. No sé si Jürgen quieres. Vamos a tomar ahora preguntas de los periodistas que nos acompañan en Ciudad de México, en nuestra sede subregional allá. Yolanda Morales de El Economista pregunta, ¿cuál es la tendencia de la inversión en México? ¿Qué tasa registró en 2014 y por qué? Finalmente, hay varias preguntas de México, pero relacionadas al tema del crecimiento que ya fueron contestadas. Sin embargo, el economista quisiera también profundizar en el tema de el posible impacto que podría tener la caída del precio internacional del petróleo y qué efecto podría tener en México. Y para cerrar esta conferencia de prensa, vamos a tomar una pregunta de Brasil. Murilo Alves, o Estado de Sao Paulo, pregunta, ¿cómo ven los expertos de la CEPAL el nombramiento del futuro equipo económico en Brasil? Se refiere, por supuesto, como ustedes saben, a Joaquim Levy en Hacienda y a Nelson Barbosa en el Ministerio de Planificación. Bueno, vamos a ver, además yo tengo voz de micrófono, no hay tanto problema. La inversión en México, en realidad la inversión en México, la inversión en construcción, maquinaria y la pública realmente sufre una cierta contracción o sea, en 2013 incluso ya es negativa en realidad de -6 y en el 2014 tenemos un -8.4%. La privada tiene un comportamiento de 1.3%, o sea, en realidad seguimos hablando de una formación bruta de capital fijo de -0.6 puntos. Entonces, esto en realidad, eso es lo que hay que apuntalar en el caso de México. Realmente se está buscando seriamente que haya un mejor comportamiento. En el caso de la inversión extranjera directa, lo que se sabe hasta ahora es que la inversión registrada en 2014 es de $15,300 millones, que es 45% menor a la cifra del 2013. Esa cifra preliminar que nosotros dimos en 2013, que era de 28,000, ahora en México es de 15,000. O sea, hay una clara desaceleración de la inversión extranjera directa de más o menos 45%. En términos de la inversión respecto al PIB, ¿verdad? El porcentaje es de 22%. La verdad es que la inversión ideal que hemos nosotros planteado para poder cubrir con las necesidades a nivel regional sería de 27% y en México está en 22%. Y realmente no se ve, digamos, se están haciendo esfuerzos sin duda, pero todavía falta realmente apuntalar con más fuerza la inversión. En el caso de, espérate tantito,
la pregunta de México también, ¿no? Vamos a concluir con México. Sí, vamos a ver, yo creo que, el impacto del precio del petróleo es muy grande, o sea, como ya vimos, en realidad en México los ingresos cayeron, los ingresos que provienen del petróleo cayeron espérate tantito, sí, en menos 8.7% con respecto a los ingresos no tributarios. No petroleros, perdón. Los ingresos no petroleros fueron los que crecieron en un 6.7%. Y esos ingresos no petroleros, pues en cierta forma compensan, pero no suficiente, la caída de las exportaciones petroleras. Eso, además de que cayó el volumen, también cayó el precio. Y por lo tanto, son dos temas que sí le afectan a México en forma importante. Ahora, la otra pregunta que nos había llegado era... pero de México ya no teníamos nada en relación con México. Ok. En Brasil, ¿cuál es la expectativa? Prada, ¿quieres tú? En lugar de escribirla, mejor tú. Yo escribí una respuesta tan larga que... Bien, la primera cosa que es importante decir es que no cabe a la CEPAL evaluar la composición del ministerio de la nueva presidenta de Brasil. Lo que nosotros podemos hacer es interpretar las señales que la presidenta quiere enviar con esa composición específica de su ministerio económico. La primera señal muy clara es que al elegir un ministro de Hacienda con un perfil más ortodoxo, pero pragmático, él quiere enviar la señal de que sí va a enfrentar el tema del crecimiento del déficit fiscal en Brasil. Entonces, eso es una señal muy clara. Por otro lado, al elegir para el Ministerio de Planificación un economista que es un post-keynesiano con características de desarrollistas, ella también deja claro que va a hacer este proceso de ajuste fiscal, pero dentro de una gradualidad que no dañe justamente lo que nosotros resaltamos en nuestra presentación, que este manejo de corto plazo no dañe las posibilidades de la economía en el mediano y largo plazo. O sea, que va a mantener el compromiso con el desarrollo y el compromiso en defender los segmentos más vulnerables de la sociedad y defender el mercado de trabajo. Al mantener el presidente del Banco Central, que es un experto de carrera, es un funcionario del Banco Central que ya viene manejando la política monetaria de Brasil, él indica claramente que va a mantener la política de inflation targeting, pero dentro de los intervalos de manejo y de flexibilidad que tiene la política de inflation targeting. Bien, esos tres elementos son fundamentales, tienen algunas características de la primera composición del equipo económico de Lula en 2003, con algunas diferencias, pero tiene algunas características. Con una gran diferencia, la tarea no es de la misma magnitud. Este equipo económico va a enfrentar una inflación que está en el intervalo de la política de metas de inflación, una deuda neta que es bastante menor que la que había en 2003, una tasa de desempleo que está en 4,7, por tanto una tasa de desempleo baja. Por lo tanto, la tarea de ajuste no es de la misma magnitud de la encontrada en 2003, y también recordar que las reservas internacionales de Brasil son de 378 mil millones de dólares, que es suficiente para manejar la política económica y enfrentar posibles ataques especulativos. No creemos que eso va a pasar justamente por el volumen de
de reservas internacionales. Entonces, es nuestra interpretación que esta composición busca dar las señales adecuadas de que debe ser hecho un ajuste de corto plazo sin dañar el desarrollo de largo plazo y defendiendo los segmentos más vulnerables de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminada pero les quería decir dos cosas. Una cosa muy importante del nuevo ministro de Hacienda de Brasil es que le gusta la botánica. Así es que eso me parece una característica muy interesante. Él quiere hacer una guía de la botánica en Río de Janeiro, así es que me parece sensacional, porque a mí también me gusta mucho. Pero no, ya en serio les quería decir que muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Decirles que ustedes nos ven con este listoncito anaranjado. Esto es una campaña que consiste en luchar por la eliminación de la violencia contra la mujer. Así es que ojalá y se lleven su cordoncito anaranjado. Estamos nosotros en esta campaña de eliminación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias a todos.